Muy buenos días. En primer lugar, hacerles llegar un saludo a nombre del Consejo Latinoamericano, a los invitados especiales, delegados, viceministros, presidentes de bancos centrales y a todo el cuerpo diplomático ante el gobierno bolivariano de Venezuela. El tema que se ha de analizar durante estos 2 días es un tema, primero, de actualidad, por lo menos en Latinoamérica, que en los diferentes escenarios de unidad de los países latinoamericanos, como el UNASUR, el ALBA, el CELAC, recientemente creada, se está analizando este tema de la arquitectura financiera regional, una nueva arquitectura frente a la situación y a la crisis económica mundial. Latinoamérica, preocupada por esta situación, está planteando en esos diferentes escenarios la posibilidad de crear una nueva arquitectura financiera, y de hecho ya se han dado pasos importantes en el ALBA dentro de esa concepción de una nueva arquitectura financiera, consolidando aún más el Banco del ALBA con la perspectiva de crear un fondo especial con las reservas de los países miembros del ALBA, y de la misma manera consolidando aún más el intercambio comercial, no solamente poniendo a disposición, como lo ha dicho el presidente Chávez, para los países miembros del ALBA, sino también para el resto de los países latinoamericanos, el Sucre. Y en esta oportunidad tendremos la suerte de poder analizar dentro del CELA, como parte de su programa de trabajo, este tema de la arquitectura financiera regional. Esperamos que las conclusiones a las cuales se ha de llegar puedan ser de beneficio para cada uno de los países y en su conjunto para la región, deseando éxitos y una participación activa de todos los presentes en este tema, que es de mucho interés para nuestra región. Quiero nuevamente agradecer su presencia. Muchas gracias.